Bien, 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 bien. Is it really high? ¿Quién no lo tenía que hacer? Siempre gusto así. En realidad hicieron por otro lado porque no tenían maleta. Muy bien, no, muy bien. Claro, es un caso. Encantat, igualment. Hola. Encantat. Benvinguts, Encantat. ¿Podem desmarcar? Vale. Tu volies anar primer i jo després... Daros, por supuesto, la bienvenida de corazón total. Yo soy Kikumistu, aunque me podéis llamar, y lo agradecería, Tou, que es mi nombre como más, digamos, más íntimo. Tenéis que ser muy felices. Las 24 horas hay una tetera, os podéis hacer café, autoservicio, os podéis hacer té. Eso es. Aquí hay 3 o 4 habitaciones aquí arriba. La casa intenta mantener, como muy bien veis, pues la esencia que tuvo, ¿correcto? Y ahora vamos a los dormitorios exteriores. De lujo asiático esto. Es un dormitorio que pocas veces se puede usar, solo 2 meses al año, ¿no? Los amigos están aquí. Y por tanto este monstruo de aquí delante no estaba. Es decir, ya adosada a la casa había habido una torre redonda. Pero no había podido darme cuenta de las dimensiones. Con una cucharada cada uno. Sí. Es un mueble maravilloso. Hay el candelabro, los fósforos. Das golfes. No, ja s'ha fet aquest. Aquest monestir cultural, doncs, el que vol dir és que intentem agafar de totes les virtuts monacals, és a dir, el silenci, la soledat, al mateix temps, per contra, la comunitat, el procés de recerca personal i col·lectiu d'un mateix, l'enllaç amb l'espiritualitat universal, això en quant al concepte monestir. Però, per altra banda, en lloc de fer-ho a través de lo propi d'un monestir a l'uso, doncs, que seria a través d'un procés religiós o estrictament espiritual, doncs ho volem fer o intentarem fer-ho a través de la cultura. Mucho como poco. ¿Crua o no semicrua? ¿Vale? Señor, han llegado los actores. Os lo juro, los mejores actores del mundo. Sepan que justamente una de las grandes cosas que tiene para mí este sistema es que te obliga a pensar.
Entonces estoy seguro que estuvo un tiempo conviviendo en alguna corte francesa, quizá no en París, Determinadas cosas, ideas, a lo mejor lo tiene más él. Esa información que le llega de cómo la corte funciona ahora es una de las cosas más malas, que incluso lo dice Hamlet. Eso también acaba un poco infectado, ¿no? Empecé a conocer a gente que me empezó a llevar por el mal camino, por las malas influencias y eso que en la escuela militar he conocido. La ERTE en ese momento es un poco diferente a lo que es habitualmente porque el padre ha hablado con él también. por eso a lo mejor también comprende también a la ERTE, se dice ve y disfruta. Horacio puede llegar a ver lo que pasa y puede llegar a montar la historia. Vigílala que no vaya a estar aquí con sus locuras. También pone en peligro. Perdió a su madre, su hermano está en Francia y yo creo que refuerza un poco todo. Digamos, porque en muchos momentos ustedes no van a hablar una palabra, van a estar ahí, pero tienen que tener justamente un quiero. Es mucho mejor eso que la nada. La misión de ella es mantener equilibrio, ¿no? Creo que se siente culpable en el fondo y por eso aún obedece más a su padre. Me he encontrado con un equipo en general y con un elenco que me da mucha satisfacción trabajar con ellos, porque todo el tiempo tienen, digamos, esas ganas, esa fuerza para encarar los conflictos. Hay que repetir una escena, se repite, hay que estudiar, que es otro de los grandes temas, estudiar fuera del ensayo, también lo hacen. Quiero decir que yo de mi elenco estoy muy, muy contento, muy feliz, y hay una combinación, una armonía fuera de lo común. Antes que gastase los zapatos con los que acompañó el cadáver de mi padre toda llanto ella, se casa con mi tío, hermano de mi padre, Dios mío. Ese es el sistema de trabajo. Así que leemos de vuelta el comienzo. No el texto, no importa si dijo el texto o no dijo, es más, me di cuenta que él se lo aprendió de la memoria. Y te entorpeces. Tú te lo sabes, ya, y entonces quedó teatral. Después vendrá la puesta en escena, que veremos cómo es. Esto no es la puesta en escena, esto es que ustedes al colocarse en las circunstancias verdaderamente van a hacer los movimientos, la lógica del movimiento de lo que dice que quieren. Nosotros queremos darle al público verdad. Y la única manera que tenemos es que el público se interese en esta historia y que además de interesarse, se emocione y después piense. Pobre padre, en comparación con este sátiro. Trataba también a mi madre que ni siquiera los vientos del cielo le diesen la cara. Como de casa, como De casa, si fuera está en su dormitorio. Está para sí. acostar. Vale. Así que hay dos camisones. Vale, Puede tener una camisa blanca, porque después cuando tienen que combatir va a quedar muy bien que los dos estén con camisa blanca. A ver. Ahora. Me encantan, sinceramente. Sí, va. ¿Entiende un chico árabe? No tendrá para... Él así de... Exactamente, todo. Qué punky, tío. mejor, ¿verdad? Y me mancho.
¿Qué hay por ahí? Digo, si queréis, tatuajes o... por los escalones. El pitorro no le va. Aquí siempre hay categorías, Ahí afuera, en los picados de boca. De profesional. Nosotros tenemos que ser buzos, colocarnos la escafandra y bajar. Y subir a la superficie con el tesoro. El tesoro está ahí abajo. El tesoro de cada personaje, el tesoro de la propia pieza. Si nosotros logramos llegar al fondo y sacar ese tesoro, ahí vamos a llegar al poder. Y ustedes todos tienen que tener la disposición, hombres y mujeres, de quedar embarazados. Ya estoy sintiendo las primeras pataditas. De verdad es pura magia como aparecen las cosas. Y estoy muy contento con eso porque es uno de los pocos casos cuando sí que puedes realizar tus ideas. Sobre todo hay un tándem con director que es muy importante, que se entiende el escenógrafo con director y trabajan como un equipo, y el director permite al escenógrafo también expresar sus ideas, expresar, un poco su modo de ver la obra, ¿no? Porque lo mío, al menos, se quedará, ya te digo, 100% casi de lo que estaba pensando, y estoy muy contento en esto. ¿Eres tú, Horacio? El mismo, señor. Y vuestro humilde servidor. Ahorro, Horacio, ahorro. Los pasteles funerarios han sido el plato frío de la boda. Hem treballat sobretot des de la intuïció. Llavors aquí, amb en Raül, és com algo més exigent, no? Un grau més. No que sigui només una caricatura, un dibuix, com ell diu, sinó arribar a crear un personatge, no? A quedar embarassat durant aquest procés i tenir un personatge. Llavors podem dir que això ja és una formació gratificant i, com diu en Raül, sobretot si t'entregues al teatre, sempre estàs en deute amb el teatre, ¿no? Creo que le vi anoche. ¿A quién? A vuestro padre, el rey, señor. ¿A mi padre, el rey? Sí, sí. Raül, en poques paraules em seria complicat abarcar tot una mica, no? Ja que el mètode de treballar, la seva manera d'explicar les coses, la seva manera d'ensenyar-te, no? Quins són els camins per dur a terme els papers i tot el conjunt, no? És tot un privilegi molt gran, veritat. És una persona molt amable, sempre està a disposició del que pensa tothom, vull dir, tenim molta sort que sigui aquí amb nosaltres i de poder treballar amb ell. Era un ser extraordinario, maravilloso. Sí, yo le vi una vez. Incluso tú afirmas más todavía, porque él dice, es un hombre perfecto en todo. En todo. A mi padre, el rey. Hay que contarme, cuéntamelo, por favor. Esta noche puedes acompañar a la guardia. M'agrada perquè se desprèn passió pel teatre en cada paraula que diu i no és un director distant, no? Aprens moltíssim i és capaç de ser crític i de dir-te el que fas bé amb el major carinyo que pot. I és una persona molt propera i jo no me l'esperava tan proper. ¿Cómo conoceré a tu amor entre los demás? Con velera y bordón y sandalias, va. Claro. No tiene nada que ver. Con tantas sospechas sobre la muerte de Polonio y fue la ingenuidad de enterrarlo a escondidas.
Si me creen implicado de manera personal o coordinada i en desagravio... Quan jo vull interpretar és quan vaig a buscar rols que no són quotidians, que no són del dia a dia. Per exemple, en el meu cas, fer de rei en aquesta funció no és un personatge, no és un rol que facis amb el dia a dia. Un actor ha de ser una pàgina en blanc, que es comença a escriure en el moment que comença a treballar amb el director. I si el director té un mètode determinat, un bon actor ha de ser capaç d'aquesta pàgina en blanc anar-la escrivint amb el mètode d'aquest director. Perquè en el fons els directors només volen una cosa, que el treball, que el producte final arribi al públic. Que tu demencia será apagada. Rosa de Mayo, querida doncella, hermana, ella... Dios! No, la veritat és que al principi se'm va fer raro, però ara estic comprenent moltes coses, moltíssimes, del procés aquest i que, bueno, suposo que encara, suposo i dedueixo que encara falta moltíssim. Al conviure junts, doncs, hi agafes molta confiança amb les persones i ja t'obres directament i llavors doncs, és molt més fàcil poder treballar amb ells quan abans ni us coneixíeu. Ven, habla con tus amigos más íntimos, no hables con esa gente que te da manija. ¡No! Pero bien. Muy bien. Este tipo de teatro nace por pasión, porque normalmente la gente trabaja en otras cosas que puedan tener o no tienen nada que ver con el teatro, con lo cual todo lo que se haga para que la gente que quiera participar en nuevos proyectos pues está genial, porque además sirve de aprendizaje. Sí, es verdad que estamos aislados del mundo, aquí no hay televisión ni hay nada que nos pueda distraer y empleamos las 24 horas porque con ello te acuestas y con ello te levantas. Y aquí en Caneras, que me parece fantástico, rodeados de animales, de vegetación, ¡guau! Es fantástico. Con nosotros, porque así que está todo mucho más redondo y todo mucho mejor. Sí, Me sí, siento sí, aceptada como madre otra vez, aceptamos otra vez que somos una familia, el gobierno s'estabilitza, quiero decir, todo tiene... Vale, a mi normalment sí, m'agrada més el que és còmic, poder papers molt exagerats, molt histriònics. És una família, vivim al teatre, el vivim, ens respectem, i estic aprenent molt de tots. Jo, els companys, ens hem compenetrat, sí, hi ha un bon rotllo, és com si ens coneixéssim de gairebé tota la vida, estem molt units. Me lo dice tu mirada, ¿no? Tú estás viniendo de manera voluntaria porque tú quieres verme, porque me quieres, porque no sé qué, o porque te mandaron. Vamos a decirnos la verdad. ¿Somos amigos o no somos amigos? Hasta tu hijo de puta. ¿Sabéis quién es? Claro, si me tengo que centrar, por ejemplo, en mi papel, el estar tan irónico a la vida, tan a la vez con un toque fúnebre, loco, más que nada loco, y luego tengo que volver a mi origen, Mike, y ya no sé ni quién soy yo ni quién es el otro, pero claro, todo eso se aprende con un poco de pedagogía con el teatro, ¿no? Con la dirección de Raúl da Silva, que es increíble, a manos de Dimitri en escenografía y decorado, que es una belleza de persona y un currante en toda regla. Por muy pequeño que sea el papel, claro, tú tienes que tener una emoción, un sentimiento y un pensamiento totalmente distinto del otro. Tanto en lo trágico como en lo cómico. La verdad que estoy tremendamente feliz, si se puede juntar tremendo con feliz, porque una experiencia así nunca la tuve. Muchas veces dicen que es una receta para un fracaso o posibilidades de fracaso, porque no hay separación entre el tiempo que tú dedicas al trabajo como actor y tu vida privada después. Generalmente los grupos de teatro ensayan, se van a casa, vuelven al otro día, se separan en determinado momento, no viven, no se cocinan en la misma sopa todo el tiempo. Yo como Polonius soy perfecto, no soy ni torpe, ni ridículo, ni nada. Yo soy el único que sabe exactamente cómo hacer las cosas aquí en esta corte. Al mismo tiempo,
se lo ve un poco ridículo, como una figura ridícula, vieja, que se olvida de lo que está diciendo y que un poco torpe. Cómico pastoril, histórico pastoril, trágico histórico, trágico cómico, histórico pastoril, la obra unitaria, la pieza. Entonces, apenas empieza la música, apenas toca la música suena, siéntate por favor. Sí, realmente no estamos entendiendo, ustedes entienden que no es el tema del texto, que es el tema de, ¿verdad? E incluso aparecieron palabras que no son del texto, pero que aportan y afirman lo que quiere cada uno. Y bueno, de verdad estoy muy satisfecho por lo que han hecho. Para mí ha sido una sorpresa muy agradable, porque yo venía preparado, te voy a decir la verdad, para que hubieran conflictos y problemas y gente que abandonara, que no pudiera aguantar ese régimen de convivencia durante varios días sin salir y todo. Pero felizmente yo he sido el primer sorprendido, positivamente hablando, de que la gente realmente, cuando ha entendido la propuesta, se ha comprometido, no solamente desde el punto de vista artístico, como persona, es decir, porque hay una parte que es de voluntad. Y yo creo que además el entorno ha ayudado mucho, porque este es un lugar muy particular. Hay como un clima, una atmósfera que contribuye también a que nosotros nos concentremos más. Desde otro punto de vista, para mí son profesionales, porque el profesionalismo no es solamente cobrar un dinero por actuar, es también entregarse a eso, ¿no? Y bueno, y que vamos a dar una visión de un Hamlet que llegue al público, que el público no quede ajeno, no quede separado de esa historia, la mire solamente como una cuestión informativa, interesante, sino que se sienta involucrado, porque yo les planteo una manera de trabajar que es diferente a la que ellos en general han llevado adelante en sus distintas prácticas como actores o como estudiantes, y bueno, y han tenido la voluntad de aprender, digamos, de absorber esa nueva manera, la han incorporado y se han afiliado completamente a este sistema de trabajo. Y el FITAC tiene eso. El FITAC, por ejemplo, tiene elencos que vienen, que hacen espectáculos de calidad. Segundo, tiene apoyo, un apoyo, digamos, de carácter oficial, pero sobre todo tiene apoyo de la gente. Yo, por lo menos, mi experiencia es que es un festival que Girona se lo toma como propio, como debe ser. ¿Por qué dice eso? Porque acá él no sabe que fue Hamlet que lo mató. Tú venís del pueblo. Sí. O sea, venís de estar en contacto con la gente verdadera gente, la gente que está en contra del rey, pero ellos te conducen hacia adentro. Sí. O sea, tus amigos de clase te hicieron entrar acá a matar a un rey. No, vamos a hablar con la gente, ¿no? La gente, tus amigos de toda la vida, ¿verdad? Gente inteligente que te va a conducir a tratar. Ese es el sentido. Sacarlo de allá. Before he died, as we have many pocky corpses nowadays that will scarce hold a laying in. Mira.
habría llorado a mares. Malvada urgencia saltar tan rápido al lecho incestuoso, pero ahora estalla corazón porque yo debo callar. Buen amigo y yo servidor tuyo. ¿Qué te trae de Wittenberg, Horacio? No me ofendas dándome una imagen tan adversa de vos mismo. Maldito cuyo crimen te privó de tu excelsa cordura. Compañero, no te burles. Decid más bien a la boda de mi madre. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Si es más noble para el alma sufrir los golpes y los dardos de la ultrajante fortuna, o bien alzarse en armas contra un mar de aflicciones y eliminarlas combatiendo. Ninguna aviación me serviría porque aún tengo los frutos por los que cometí el asesinato. ¿No ves nada ahí? No. ¿Ni oyes nada? No, solo nuestras voces. Madre. ¿Tú crees que tendremos este aspecto bajo tierra? Maldito cuyo crimen te privó de tu excelsa cordura. Nois, moltes felicitats, ho heu fet molt bé i que quan un pensa una idea i al final s'acaba complint, la veritat és que no hi ha obra de teatre que arribi al final, no sé si val la pena o no, però que el projecte, el somni es compleix i la veritat és que heu complert el somni d'un pobre director que un dia va pensar que això podia ser possible. Per tant, felicitats. Tenéis que ver el dibujo, claro, es Hombre, importante. sí. Programarlo, ¡Qué bello! No se puede comer, ¿eh? No se puede. 1, 2, 3. No me ha salido. Admirado, Efraín. Cuando penso que te fuye, negra sombra que me asombra, o pedos meus cabezales tornas facendo me mofa. Cando imagino que sida no mesmo sol te me amostras, y eres la estrella que brilla, y eres o vento que zoa. Si cantan esti que cantas, si lloran esti que lloras, y eso murmura
murió do río y esa noite y esa aurora. En todo estás y es todo, para mí ni en mi mesma moras, ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombras, ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombra.